Muy buenos días, Latinoamérica. Muy buenas tardes para nuestro speaker, que está cruzando el charco, como dicen. Gracias a todos una vez más por estar en este ciclo de webinar, acompañándonos para que conversemos de temas de transformación digital, qué es lo que está pasando, qué es lo que está sucediendo hoy día en la industria financiera en Latinoamérica. No he tenido la oportunidad todavía de tener un webinar o un seminario, así que desearles a todos un 2023, pero cargadísimo de cosas nuevas, cargadísimos de la innovación, y hoy día vamos a tener un tema muy importante. Y con una empresa que ha estado con nosotros en los últimos años hablando de distintos temas de transformación digital, de digitalización, de nuevos modelos de negocios, de cloud. Y hoy día va a estar con nosotros Héctor Arias. Él es Global Lead para todo el sector banca y para todo el sector retail. ¿Cómo estás, Héctor, desde España? ¿Cómo va todo? Hola, Patricio. Muy bien, muchas gracias y encantado de volver a encontrarnos, ¿no? Que hace unos meses tuvimos también la oportunidad de conocernos. Pues, un placer y encantado. Buenísimo. Hoy día el tema me encantó. Aprovechamos de entrar unos 15 minutos antes y estábamos revisando un poco la presentación, así que les recomiendo ir tomando nota. De todas maneras, recuerden que siempre nuestras presentaciones van a quedar disponibles en nuestro canal de YouTube para que las puedan ver 10, 100 y las puedan compartir con quien ustedes estimen conveniente. El tema hoy día es Open Finance. Abre tu banco al futuro. Yo creo que es un tema súper importante porque quizás pensamos que nuestro banco o nuestra empresa ya está en el futuro, pero yo creo que es súper importante que aterricemos los conceptos, que veamos dónde estamos parados hoy día y cómo podemos ir hacia ese futuro que tú nos vas a contar, Héctor. Así que te dejo en el escenario. Recuerden, nos vemos al finalizar para que podamos también conversar con Héctor y hacerle preguntas. Que esté muy bien. Héctor, el escenario es todo tuyo. Muchas gracias, Patricio. Y un poco has puesto las expectativas altas. Espero no contar el futuro como fuente de verdad, como dicen, pero por lo menos compartir un poco experiencias, desde lo que vemos como Red Hat, ¿no? Voy a compartir la pantalla. Como bien decías, mi rol es el Global Lead de Banca Retail y entonces pues tengo la oportunidad de conocer muchos bancos, ver un poco lo que están haciendo y de conversar, digamos, con sus líderes y un poco en todo el mundo, digamos, y bueno, pues un poco lo que traigo aquí son unas diapositivas que explican, comparten unos conceptos que no pretenden ser muy exhaustivas porque realmente todo el mundo de Open Finance es como muy diverso. O sea, depende, digamos, todas las regulaciones o iniciativas privadas tienen muchos matices que las hacen diferentes, pero como es algo que ya lleva unos cuantos años, no solo desde el punto de vista regulatorio, sino muchos modelos de negocio se basan en eso, ¿no? En la distribución de servicios financieros a través de terceros, es una perspectiva de un banco, pues ya, digamos, empieza a haber un conocimiento más fundado, ¿no? Entonces, un poco, vamos a empezar con esta diapositiva que habla de por qué ahora, ¿no? Los que no estáis familiarizados con la banca y los que tenéis ya cierta edad como yo, no es que sea muy mayor, pero ya he vivido algunas olas de transformación digital y hace unos años, ¿no? Pues seguro que muchos recordáis cómo los bancos en general invertían mucho en canales digitales, ¿no? Decir, oye, pues esto de la digitalización o transformación digital va de invertir mucho en canales digitales, pero sin cambiar, digamos, el núcleo del banco. Es como decir, añadimos, digamos, algo digital a un banco que ya existe, ya que funciona, tiene un sistema operativo, una forma de funcionar que no cambia. Entonces ahí se invirtió mucho y algunos recordaréis muchos bancos sacando webs y apps pues muy bonitas, con, digamos, una inversión muy fuerte en diseño. Y luego, pues, al cabo de poco tiempo, pues no solamente hay que invertir en web, sino hay que tener un multicanal. O sea, realmente un cliente puede ir al banco por cualquier canal, no solamente por sino. Y luego la omnicanal, que es un poco... A mí me parece que es una experiencia, un concepto que no llega a tener mucho éxito, porque la omnicanal, la omnicanalidad iba por... Yo no solamente tengo
multicanalidad. No solamente puedo acceder a mi banco por muchos canales, sino que además puedo empezar por uno y seguir por otro. Y luego volver a uno. O sea, realmente están conectados y puedo seguir los procesos que sean, operaciones, contrataciones, en diferentes canales y están conectados. Esto decía que no tuvo mucho éxito porque significó unas enormes inversiones por los bancos, pero que al final no hay tantos clientes que empiecen por un canal y sigan. Los clientes que empiezan por un canal en general quieren terminar en ese canal. Pero bueno, estos son matices, ¿no? Y esto realmente está bastante, no sé si superado, pero en general muchos bancos ya esto lo dominan o creen que lo dominan, no es un tema de foco para ellos, ¿no? Pero hoy, digamos, y seguramente las fintech ha tenido mucho que ver en esto, el foco es dual, es agilidad y apertura. Agilidad significa que ya no es los canales digitales que se enchufan, digamos, a un banco, pero no se cambia la forma de trabajar del banco, y es como un añadido, sino que, como decía antes, las fintech han tenido mucho que ver en esto, decir, oye, pues yo tengo que aprender, tengo que ser capaz de desarrollar o crear productos más rápido. O sea, yo de pasar de un enfoque más industrial, o sea, yo creo mis productos, tardo pues, 1 año, 2 años, lo que sea, en construir y crear mis productos, y luego los comercializo y tengo un periodo muy largo para comercializarlo. Y lo mismo con mis canales, creo una web, una app y pues tengo mucho tiempo para comercializarla. Y pues con las fintechs ha visto que esto no es así, o con las big techs también, es decir, yo tengo que ser capaz de mejorar, iterar, y entonces esa obsesión de los bancos por agilidad, es decir, yo tengo que ser capaz de romper esto y en vez de ese enfoque tan industrial pasar a una empresa, a un enfoque un poquito más parecido, todavía no han llegado, ¿no? A una de empresa tecnológica. Y para ser concreto, de software, o sea, con ciclos de desarrollo más rápidos, las de hardware, como sabéis, pues tiene planificaciones más amplias, ¿no? En el tiempo. Y luego, servir más barato. Cuando tú, con un banco, tú ves que tienes un coste marginal, un coste de servir a tus clientes determinado, y tú ves que las fintech o las big tech son capaces de servir a muchísimos clientes a un coste marginal muy bajo. Esa es la parte de agilidad. Y luego la parte de apertura, que realmente es la que nos ocupa en esta presentación, es digamos, la evolución natural de la banca y donde ahora mismo se está invirtiendo mucho, ¿no? Es decir, más allá de las regulaciones. Es decir, es muy lógico decir, oye, al principio los bancos servían a través de sus canales físicos, luego ya canales digitales, además de los físicos, se va haciendo mejor, el sistema operativo del banco ese proceso todavía está en marcha, no está ni mucho menos terminado, se va haciendo más ágil, pero luego es servir o comercializar productos a través de terceros, a través de otras compañías, ¿no? Que es embeber, abrir tus servicios bancarios o financieros para embeberlos en terceros. Y entonces los clientes están, o las personas o las empresas que están en otros sitios, además del banco, desafortunadamente para los bancos pues, están muy interesados. Y es la evolución natural y muy conectados seguramente los que ya como yo tenéis algunos años, pues oye, con lo que decía Bill Gates hace unos 30 años. Lo decía, ¿no? Que algo así como que algo parecido a que los servicios bancarios son importantes, la banca no. Es decir, los servicios bancarios pueden estar en cualquier sitio, no necesariamente en un banco. Y un poco tiene que ver con esto y preparando para el próximo paso, ¿no? Es decir, oye, pues digamos, esta separación que existe entre la industria bancaria, industria financiera y otras industrias, pues va desvaneciéndose. Digamos que entonces los bancos empiezan a ofrecer, a embeber servicios en otras industrias, en otros journeys, y luego pues dar respuesta a casos de uso que se esperan que sean masivos. Bueno, que ya son masivos, Machine Learning, Edge empieza a ser masivo, no tanto en banca, y ahora se habla mucho de los CBDC, los monedas digitales de los bancos centrales, y un poco el metaverso y quantum computing. El quantum computing, bueno, cuando esto suceda va a ser una discusión no solo de la banca, sino de todo. Y el impacto del cambio climático, que también toca mucho de lleno a la banca, más de lo que puede parecer al principio, porque toda la valoración de riesgos de las empresas se ve muy afectada, porque hay muchos riesgos
diferentes, ¿no? Derivadas del cambio climático. Empresas que ahora, o industrias incluso, que ahora son exitosas y que van a cambiar. Entonces, todo esto hay, digamos, sobre todo en la etapa 2, en la agilidad de apertura, hay prácticamente unanimidad. O sea, el futuro va por apertura desde el punto de vista de los bancos, entidades financieras y embeber estos servicios financieros en terceros. Pero para hacerlo más complicado, realmente no existe una definición universal. O sea, si os fijáis, he utilizado Open Banking, Embedded Finance, no sé, a lo mejor he utilizado algún otro nombre, y realmente no hay definición universal. Sí, por ejemplo, en Latinoamérica, pues sí hay ¿no? Digamos, hay una prioridad, digamos, o está utilizándose más Open Banking para servicios de compartición de datos y iniciación de pagos, por ejemplo, y Open Finance como para abrir algo más, ¿no? Pero eso no deja de ser, en realidad, viendo un poco la perspectiva, un poco para compartir con vosotros también más, pues un poco, en función de dónde pones el foco, se suele utilizar diferentes nomenclaturas, ¿no? Si pones el foco en regulación y datos, es un poco la ola fundamental que ahora está pasando, ¿no? En Latinoamérica, es decir, oye, pues tenemos Open Banking, luego pasamos a Open Finance, que es como abrimos más servicios bancarios, y luego pasamos a Open Data, que ya nos decir, oye, Open Banking, servicios bancarios, Open Finance, servicios financieros no bancarios, y Open Data, decir, oye, pues vamos a abrir todos los datos, ¿no? No solamente, entonces, pues la gente puede utilizarlos. Por cierto, siempre he tenido mucha curiosidad porque siempre, y no solamente ahora, sino desde hace años, se relaciona Open Banking con compartir datos, cuando realmente en casi todos los países o regulaciones, además es iniciación de datos, iniciación de pagos. Y la iniciación de pagos no es compartir datos, es realmente, incluso desde un punto de vista técnico, realmente es cambiar los datos, es un pago, ¿no? Y tal. Pero bueno, es un poco curiosidades, ¿no? Que tienen las, digamos, definiciones que se van haciendo y se quedan. Luego, el segundo sería un foco en el modelo de negocio bancario. Y ahí hay tres bloques, ¿no? Que es la parte regulatoria y esta parte en general, aunque hay muchos matices, luego veremos, la parte regulatoria da un mayor o menor margen al negocio, digamos, desde el punto de vista de una entidad financiera, pero es la parte en general menos interesante para los bancos. La parte más relacionada con cumplimiento, a lo que hay que hacer y se hace, y punto. Y luego hay dos bloques, que es el partnership y banking as a service, que luego hablamos de ellos. Y por último, el foco en el cliente, que a mí personalmente es el que más me gusta. Es decir, en vez de pensarlo desde el punto de vista del banco, decir, oye, ¿yo qué estoy abriendo? ¿Estoy abriendo mis datos? ¿Estoy abriendo? No. Desde el punto de vista del cliente, yo como cliente particular o empresa, yo voy por el mundo, digamos, voy por diferentes canales digitales de diferentes empresas o empresas físicas. ¿Y qué es lo que yo percibo? Pues yo percibo que los servicios financieros están embebidos en journeys, experiencias que no son bancarias. O sea, yo cuando voy a una agencia de viajes y contrato y necesito un préstamo, porque me apetece mucho, ¿no? Pues irme al buen tiempo, ¿no? A Santiago de Chile, por ejemplo, ahora mismo, que estoy, como decía Patricio, estoy en Madrid disfrutando del invierno, pues si me dio un préstamo, pues esos servicios financieros están embebidos, digamos, y un poco, a mí por eso me gusta mucho esa. Pero vamos a quedarnos en las definiciones de modelos de negocio. Y aquí de una forma muy conceptual, digamos que hay como cuatro grupos, ¿no? Como cuatro burbujas, ¿no? En esta gráfica. Y empezando por la de menor complejidad, la que está más abajo, no, lo primero es, oye, los canales directos de APIs, ¿no? Y esto es decir, yo soy un banco y habitualmente a día de hoy los bancos tienen que, para dar servicio a corporaciones, pues hacen lo que se llaman conexiones host to host. Y que realmente cuestan dinero abrir esas conexiones. Y eso pues cuestan bastante, cambian dependiendo del país, pero en términos generales podríamos decir que puede costar unos 20.000 o 15.000 dólares por cada integración. Y suele durar unos 2 meses de trabajo y suele involucrar a integradores de sistemas, ¿no? Pero es muy útil porque cuando tienes una conexión host to host que te lleva ese tiempo y el dinero, si eso lo evoluciona, es una mera evolución tecnológica, pues entonces ya puedes conectarte con tus clientes en literalmente un día y cero coste. Y entonces es una parte muy interesante que se está de forma
vamos, masiva, adoptando, pues, y es generalmente donde los bancos suelen empezar. El segundo bloque es el de las APIs regulatorias. Y esto, en esta burbuja he dejado las que no suponen un modelo de negocio para el banco. Modelo de negocio desde el punto de vista de monetización. O sea, aunque algunas regulaciones están en el medio, ¿no? La ley FinTech de México, el Open Finance de Brasil, pero en general, digamos que el core de estas regulaciones dicen, oye, yo voy a obligar a algunos bancos o a todos los bancos, siguiendo unas reglas, a abrir determinados servicios, estos y estos, en este tiempo. Además, hago varias oleadas de apertura. Primero abres estos, luego estos y tal. Luego, pues, otros bancos se pueden añadir voluntariamente. Y esas, en general, cuando es obligatorio, cuando tú no puedes monetizar, gente, las inversiones allí tienen un valor limitado de negocio y tienen una complejidad un poco mayor que la anterior, pero tampoco es muy complejo, porque no es un tema disruptivo, y ahora lo veremos. Y los otros modelos de partnerships y de banking as a service, estos sí son modelos de negocio muy atractivos. Y esto, ¿pero por qué es atractivo esto, ¿no? Y esto de una forma se puede ver de una forma muy sencilla y seguro que, bueno, realmente muchos lo tenéis muy claro, ¿no? Pero desde muy alto nivel, digamos que a todos los bancos, a todas las empresas, les gusta captar y servir a sus clientes y captar, sobre todo captar, ¿no? Es decir, quiero captar nuevos clientes o vender más a nuevos clientes o clientes existentes. Y cuando tú lo haces en tus canales, sea físicos o digitales, pues estás limitado. Y estás limitado porque tienes que atraerlos a tus canales. Desde el punto de vista, incluso yendo al mundo digital, solamente ya olvidándonos un poco del momento de las oficinas físicas, si yo como banco pues tengo mis canales digitales, si yo quiero vender allí, tengo que traer primero a los clientes o clientes potenciales allí. Entonces, digamos que yo pesco, siguiendo un poco el dibujo que está en esta diapositiva, pesco en mi océano, en mi mar, en mi lago. Y tengo que hacer que la gente venga a mí, utilizo varias técnicas, ¿no?, de marketing digital. Y con una banca abierta, ¿no?, donde tú puedes embeber tus servicios en otras empresas, no solamente estás ya pescando en tu lago, sino que realmente puedes pescar en muchos lagos. Y esto en el contexto del año 2023 desde el punto de vista de negocio, tiene un potencial y una realidad enorme, porque los clientes, particulares o empresa, están en muchos sitios, no solamente en el banco. Y entonces, cuando tú, el ejemplo que ponía antes, estoy en una agencia de viajes y quiero pues un vuelo para Santiago de Chile, si necesito un préstamo, si me lo ofrecen en ese momento y me lo venden en ese momento, pues es muy bueno para mí porque lo tengo donde lo necesito y cuando lo necesito, y es bueno para el banco, lógicamente, porque extiende sus capacidades. Y luego, eso es muy interesante para todos los bancos, pero fundamentalmente los bancos más grandes o medianos están aquí metidos. Y luego están los challenger, que pueden ser bancos pequeños o pueden ser unidades de negocio nuevas dentro de los bancos grandes, que realmente es hacer algo parecido a Banking as a Service, es decir, lo de la marca blanca, y realmente decir, yo, como soy pequeño y como tengo una capacidad de inversión limitada, o sea, no tengo los presupuestos multimillonarios de bancos más grandes, pues lo que intento hacer es crecer a través de otros. Es decir, oye, pues yo mis servicios los embebo en fintechs, en startups, que luego, pues algunas de ellas van a crecer mucho, otras no. Y su crecimiento es mi crecimiento. O sea, su crecimiento es mi negocio desde el punto de vista de banco. Y, por supuesto, las Big Tech. Entonces, son los dos ángulos de por qué en el 2023 la transformación digital apunta en esta dirección, porque tiene todo el sentido de negocio, ¿no? Y, o sea, un tema importante, ¿no? Es decir, no son solo APIs, es que cuando muchas veces a mí me pasa y en muchas conversaciones que cuando se habla de esas cosas, pues lo que viene a la cabeza siempre son las APIs. Y es verdad, las APIs es la forma, la tecnología o las tecnologías más adecuadas para hacer estas cosas en este siglo, casi en esta década o la anterior década también. Pero eso es una pequeña parte y es una auténtica disrupción en la cadena de valor
de sellos financieros. Y un poco, yo creo que se ve muy claro, no es una gran diapositiva, pero se ve muy claro aquí. Entonces, de una forma muy simplificada, pues un banco o una institución financiera tiene 3 tipos de funciones, ¿no? Las de negocio, las de control y las de tecnología. Y habitualmente, bueno, tradicionalmente y hasta ahora, y en canales tanto físicos como digitales, los bancos, digamos, pues controlan en el buen sentido, bueno, decir, oye, yo tengo que controlar tanto la generación de los productos, las operaciones de los productos, como la distribución, como la venta. O sea, todo eso lo controlo yo. Y lo controlo no por pasión por el control, sino porque forma parte de mi cometido como banco. Esa obligación está embebida, digamos, dentro de la licencia bancaria que yo tengo como banco. Y entonces, si vemos ahora que yo abro mi banco, por ejemplo, vía APIs, y entonces distribuyo mis sellos financieros a través de terceros, antes ponía el ejemplo de la agencia de viajes, o puede ser un RP de empresas, puede ser un Amazon, un Mercado Libre, o puede ser... Cuando yo hago eso, lo que está pasando es que algunas funciones de negocio, de control y tecnología, dejo de controlarlas totalmente. Es decir, yo tengo que, igual que negocio, igual que yo he aprendido, en el ejemplo anterior, a traer clientes a mi lago para poder pescar allí, pues ahora tengo que hacer otras. Tengo que hacer marketing y ventas diferentes, porque yo estoy haciendo marketing y ventas a través de terceros. Tengo que conseguir que los clientes que van a esta agencia de viajes o a este RP consuman mis productos. Y tengo que desarrollar técnicas que hasta ahora no tengo esa capacidad. Desde el punto de vista de funciones de control, y esto en banca básicamente son control de riesgos, por así decirlo, hay muchos riesgos y como parte de tu actividad como banco, pues tienes que controlar esos riesgos. Algunos no son banderas rojas desde el punto de vista regulatorio, otros son más aceptables, es tu riesgo. Pero cuando tú distribuyes a través de un tercero, pues ese tercero hace actividades que hasta ahora hacías tú. Y entonces tienes que asegurarte que este préstamo de la agencia de viajes se presenta con las condiciones que exige la regulación y eso tienes que aprender a hacerlo porque eso se está presentando en otra web, no en la tuya. Cuando tú lo haces en la tuya tienes todos tus procesos de control perfectamente y ahí no se sube a producción, digamos, nada que previamente no sea autorizado. Pero como tú eso lo haces a un tercero, esta agencia de viajes tiene sus propios procesos de producción. Entonces tú tienes que aprender a controlar, siguiendo ese ejemplo, o seguridad, ¿no? Los datos de clientes bancarios están muy protegidos. Y entonces cuando un cliente se hace una transferencia o se da de alta a través de un tercero, digamos, esos datos se quedan temporalmente o permanentemente, depende de cómo se diseñe, en ese tercero, pero siguen estando controlados. Y aunque el cliente acepte que ese tercero puede quedarse con los datos, son datos bancarios y el responsable eres tú como banco. Entonces, la apertura, esta disrupción es un enorme reto para el banco. Y un poco, me lo he comentado, yo he trabajado en temas de estos de Open Banking durante varios años y en varios países. Y en funciones de control, probablemente a mí, que me tocaba liderar, digamos, estas iniciativas, pues yo dedicaba a lo mejor el 30% de mi tiempo a esto, a la parte de control. Y luego, por último, las funciones de tecnología, ¿no? Es decir, oye, pues yo ahora resulta que tengo mis partnerships con compañías y resulta que, como decía antes, empiezo a ser un poquito más como una empresa de software. Y resulta que tengo que tener un SLA. Resulta que tengo que dar soporte a terceros. Resulta que si yo embebo mis servicios financieros en Amazon y si Amazon, por ejemplo, si se cae el servicio, pues Amazon se enfada porque yo soy un proveedor como banco y necesito un technical account manager y tengo que gestionar ese SLA. Son temas nuevos que desde el punto de vista de un banco son muy diferentes, ¿no? Y desde, digamos, luego lo que está pasando en diferentes países del mundo y en todas partes, en Latinoamérica, en Norteamérica, en Europa, en Asia, en todas partes, un poco es que hay como las regulaciones y las iniciativas privadas son las que dando forma al uso real de la banca abierta, a lo que realmente está pasando, ¿no? Más allá de lo que
¿no? Los reguladores dicen, pues esto tiene que pasar y luego eso lleva un tiempo, sucede a una velocidad determinada, tiene una adopción mayor o menor, también acceden actores que no tienen nada que ver con la regulación, sino que aceleran este proceso. Y entonces vamos a hablar de 3 ejes, ¿no? Primero es la tecnología. Tenemos desde países, sobre todo desde el punto de vista regulatorio, que empiezan con estándares técnicos muy, muy definidos, que dicen más o menos exactamente cómo tiene que hacerse, y sobre todo haciendo particular foco en seguridad, en formatos incluso, en procesos operativos, y hasta el otro extremo, ¿no? Que decir, pues características técnicas mucho más generales, ¿no? Y entonces esto, o sea, si te vas a mercados, o por ejemplo, mismo en la Unión Europea, que es donde estoy yo físicamente, no, pues es más general. No está al extremo de todo, pero es más general. No hay, o sea, la regulación en la Unión Europea dice que hay que seguir estándares internacionales, pero no dice exactamente cuáles son. Y en cambio te vas a otros, como la de Reino Unido, como la de Brasil, o incluso algunas partes de la de México, es como súper definida. O sea, entran al detalle técnico de cómo tiene que hacerse. Y esto es así, yo no creo que haya uno mejor o peor. O sea, depende del enfoque y lo que busque el regulador. O sea, un poco, dependiendo de hacia dónde vayas, pues tienes, ¿no?, tus consecuencias, ¿no? Si tú eres muy preciso en tus estándares, pues pierdes flexibilidad. A lo mejor dentro de 1 año o 2 años, pues resulta que los estándares que has definido pues están un poco obsoletos o hay un vacío un agujero de seguridad o algo así. Y luego la regulación cuesta mucho. Cuesta más adaptarla o evolucionarla. Pero si haces algo más general, digamos, pues eso te permite evolucionar, te permite darle... luego la velocidad de adopción es diferente. Lógicamente, cuando tú pones muy claras las reglas, pues eso los bancos las cumplen directamente. Cuando las dejas más genéricas, tienen que pasar. Hay un baile anterior, ¿no? Un buen ejemplo de esto es los grupos de estándares en varios países que se crean, los bancos se unen a esos estándares para que haya unos estándares internacionales y entonces utilizan esos. Entonces tiene un proceso, tiene un tiempo, la velocidad es más lenta. Y luego también en cuanto a complejidad o la estandarización, ¿no? Y el segundo eje sería la parte de negocio. Y aquí tenemos desde los mandatos regulatorios absolutos, iba a decir, o sea, como hay que abrir esto, lo tienes que abrir tú y tú, que pueden ser todos los bancos, pueden ser algunos bancos, puede ser, o sea, pero y en general, no siempre, porque también hay matices, decentes, por ejemplo, en Brasil, por ejemplo, hay matices en esto, pero, por ejemplo, en la Unión Europea o en Reino Unido, es decir, tú abres y tú no puedes monetizarlo. Que, por cierto, hace unos días comía con una persona de un banco aquí en Europa y que al parecer la Unión Europea está reconsiderando esto, porque tiene una consecuencia. O sea, tú obligas a esto a abrir y tú como consecuencia lo que consigues es que los bancos, por supuesto, abren, pero invierten lo justo para eso. Entonces tú puedes, desde el lado de los usuarios de las APIs, las fintech sobre todo, o las pequeñas empresas o medianas empresas que utilizan esas APIs, generas un beneficio inmediato, pero una obsolescencia muy rápida, porque los bancos cumplen, digamos, pero como lógicamente si no es un tema que puedan monetizar de alguna forma, pues priorizan otro tipo de inversiones, o sea, cumplen y fuera. Y luego el otro extremo, que es el modelo de negocio directamente, que es que en general, aunque también hay o sea, por ejemplo, en México también hay juego para eso. Es complejo, me atrevo a decir, disculpa si hay mexicanos en esta reunión, en esta webinar que se sientan ofendidos, para nada, es mi intención, pero digamos que es realmente complejo. Se da pie a que haya nuevos modelos de negocio y que se pueda monetizar, pero que el proceso es muy largo y complejo y pesado para los bancos en cuanto a aprobaciones que tienen que recibir del regulador. Y digamos que estos, ¿no? Estos extremos, ¿no? Pues es donde se juega aquí la inversión. Lógicamente, pues desde un punto de vista de una entidad financiera, pues inviertes más en nuevos modelos de negocio,
en un mandato regulatorio que no puedes monetizar. Desde el punto de vista de visión estratégica es mucho más importante la parte de la izquierda, la parte de nuevos modelos de negocio. Y o sea, no es una opinión subjetiva, ¿no? Una opinión. Si recordáis un poco la primera diapositiva que decía yo que había práctica unanimidad en que el futuro de la banca va por embeber los servicios financieros en terceros, ¿no? Pues con visión estratégica es ahí donde se invierte. En visión táctica, digamos, pues lo piensas en decir, ¿qué partnerships voy a hacer hoy o mañana? O cumplir estrictamente con la regulación. Pero desde el punto de vista de visión, los nuevos modelos de negocio es la parte en la que hay que estar, ¿no? Y más atención generan los bancos, porque son líneas de ingresos, etc. Y también desde el punto de vista de control, que se decía los 3 ejes, ¿no? Que siempre, ¿no? Que simplificando, ¿no? Aplican en banca, ¿no? Tecnología, negocio y control. Los 3 ejes fundamentales. Pues aquí tenemos desde el regulador es quien determina quién puede utilizar las APIs abiertas bancarias, al extremo contrario, que son las entidades financieras quienes, con una relación privada, negocian con los usuarios de las APIs las condiciones de uso de esas APIs. Y aquí hay muchos matices entre un extremo y otro. El extremo de la licencia pues pasa en muchas regulaciones. Es un poco directamente pues, que es el regulador el que dice, pues tú, FinTech, por ejemplo, tú te doy una licencia para que puedas tener este rol en los servicios financieros, para que puedas utilizar las APIs abiertas, los servicios abiertos de los bancos. Y para eso tienes una licencia. Y para obtener esa licencia tienes que cumplir determinadas características, que pueden ser más altas o más bajas. Generalmente hay quejas porque suelen ser altas para fintechs digamos, que llevan 1 año o 2 de existencia, que las exigencias son altas para ellos y no tienen tanto balance, digamos, o no pueden tener pasar un proceso tan pesado con los reguladores. Y luego el extremo opuesto, que son las entidades financieras que negocian con los usuarios de las APIs, ¿no? Y el caso, o sea, por ejemplo, pues la parte de momento más cercana, pues lógicamente en la Unión Europea, pues digamos que se dan licencia a los usuarios de las APIs, digamos, y estos usuarios de las APIs, digamos, pues tienen derecho a utilizarlas, no tienen que pedir permiso a los bancos. Los bancos abren las puertas, digamos, para que, siguiendo unos mecanismos de autenticación, pues directamente tienes licencia, puedes utilizarlos. Al extremo opuesto, que sería Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, que no existe esa licencia, pero en cambio hay una actividad enorme dentro de todo esto, de Banking as a Service, de partnerships, enorme. Digamos, es un poco... Entonces, ¿cuál es mejor? Pues es difícil, ¿no? Depende, imagino, del contexto de cada mercado, pero entre estos dos lo que sí, personalmente tengo muy claro, por lo que yo he visto en mi propia experiencia y lo que veo digamos, en los clientes de Red Hat, es que cuanto más permitas digamos, nuevos modelos de negocio a las entidades financieras, pues se favorece la innovación y hay un interés más grande en los bancos. Luego, lógicamente, la clave es el tener la chispa, ¿no? Para que eso pase. Y decir, oye, como eso, si estás en un mercado donde hay pocas entidades financieras que controlan casi toda la cuota de mercado, pues tampoco hay una razón fundamental para que eso pase, ¿no? Entonces está muy bien que los reguladores a veces utilicen estas licencias para dar esa chispa, digamos, y generar que esto suceda. ¿Y qué es, no, qué hace que un banco no se convierta en un líder en esto? Y realmente, o sea, lo que yo veo, lo que vemos, o sea, no es aquí una lista de cosas, una lista de para todas esas cosas, desde tecnología, procesos, control, etcétera. Pero estas cosas dependen del modelo de negocio. Antes veíamos los ejes de dónde el banco se sitúe. Es un tema regulatorio y estratégico. En función de dónde el banco se sitúe, hacen falta unas u otras características o, además, algunas características muy en profundidad y otras pues, más superficiales, por así decirlo. Pero con lo que yo creo que el mensaje
donde se entiende mejor es esto que la diapositiva que presentaba hace un rato, ¿no? De la distribución de los servicios financieros. Y nosotros, cuando la distribución se hace a través de terceros, eso significa que las funciones de negocio, de control y de tecnología, pues hay una disrupción de estas y hay una parte, y todo eso hay que hacer algo para poder controlar los riesgos, para poder dar servicio a tecnología, para poder realmente hacer un buen desarrollo de negocio. Entonces, aquí está una lista, pero que no voy a, en este webinar no voy a pasar por todas ellas, por el bien de todos, ¿no? Pero sí hay dos cosas que yo creo que son mucho más importantes y no son solo palabras. O sea, la parte de agilidad en el mundo de Open Finance es muy importante. O sea, siempre es importante. Antes decíamos al principio de la presentación que fue una parte casi el objetivo fundamental todavía no alcanzado por la mayoría, bueno, por muy pocas entidades financieras se consideran que son realmente ágiles, siendo de forma realista, hasta el nivel de una fintech iba a decir Big Tech, pero las Big Tech un poco tampoco son tan ágiles. No, es un poco en mi experiencia trabajando con ellas precisamente en este mundo de APIs. Pero la agilidad es muy importante y siempre, pero muy en particular en Open Finance, porque lo que sí, igual que hace unos años, era muy habitual cuando un banco se sentaba con una fintech, con una big tech, que el banco dominaba la relación comercial, la negociación. Lo que sí pasa ahora es que es al revés. Cuando negocias con un ERP, y no voy a decir nombres, ¿no?, de empresas, pero con los grandes, realmente ellos eligen con qué banco trabajan, ¿no? Con unas plataformas grandes, con una big tech grande, ellos eligen. Y entonces, realmente esa negociación, aunque va un poco en contra del sentido de las APIs, de la estandarización, etcétera, realmente esto se convierte desde el punto de vista bancario, en quién es capaz de tener esas APIs antes. Y entonces, negocias con una de estas y te dicen, yo quiero estas APIs en 3 meses, en 4 meses. Y realmente solamente, y por eso ahí se ganan o se pierden muchas oportunidades de partnership. Entonces, la agilidad es determinante. Y la segunda es la colaboración, que también, igual que antes decía, no son solo bellas palabras, sino que la colaboración de verdad, efectiva. O sea, un poco, cuando estás en un banco, pues, sabes vender bien, tienes unas fuerzas de ventas maravillosas en relaciones business to business, a las empresas, y también tienes compradores, por supuesto. Entonces, es un banco grande que sabes comprar muy bien porque tienes también las armas para hacerlo, ¿no? Pero colaborar es muy diferente. Cuando alguien hace la distribución de tus productos, en muchos casos, esa distribución, esa empresa, su éxito depende de tu inversión. Su éxito en lo relacionado con Open Finance depende de la inversión que tú hagas. Si tú inviertes poco o si no les das el servicio adecuado, lo normal, o si no les das seguimiento, no les haces campañas con ellos o buscas, si no colaboras con ellos, está condenada al fracaso. O sea, no es una relación, ¿no?, digamos, de one-off, de decirlo, firmo y ya lo he conseguido, sino que es colaborar. Y en particular, por ejemplo, con el modelo de negocio que hablamos de Banking as a Service, cuando te relacionas con una fintech, suelen empezar pequeñitas y tú lo que quieres es que esta fintech crezca y su éxito es tu éxito. Entonces, la colaboración y el entendimiento y el balance entre lo que invierto en ti y lo que obtengo desde el punto de vista de negocio de ti es muy importante, el saber jugar con las dos cosas, a la vez colaborar, ¿no? Y es un poco la parte también muy importante. Y bueno, estas son un poco las pocas diapositivas que traía para este webinar. Y bueno, pues me lo he pasado muy bien contándoos esta presentación. Y un poco, Patricio me había dado unos 40 minutos, que como soy español, no alemán, pero justo 40 minutos. Buenísimo, buenísimo, Héctor. Muchas gracias por tu charla, por tu presentación. Muy entretenida, muy dinámica. Teníamos a mucha gente conectada mientras estabas presentando. Y ya tenemos unas preguntas. Lo que sí, mira,
no quiero dejar de preguntarte lo siguiente, que es justamente la parte final de tu presentación, donde nos hablaste del concepto de agilidad, que para poder llegar al término interno de Open Finance es muy importante adoptar la agilidad. Y tú en tu análisis y en el trabajo que has hecho en muchas empresas aquí en Latinoamérica, no lo has visto, o lo has visto en términos menores. ¿Qué nos falta entonces para ir adoptando el término agilidad? ¿Tenemos trabas internas? ¿Es nuestra cultura? ¿Cómo podemos ir avanzando? Porque aquí hablamos de Open Finance y es sumamente importante llegar ahí, pero nos dices que la agilidad es fundamental. ¿Cómo lo hacemos o qué nos falta? Yo creo que un poco la banca en general y Latinoamérica no es una excepción, viene de un enfoque más industrial, o sea, de decir, bueno, pues yo tengo mis procesos, mis arquitecturas tecnológicas, mi forma de trabajar y están definidas. No quiero decir que sean, no son estáticas, pero son estables, son estables. Entonces tengo mis estructuras y pasar de eso a un modelo ágil, donde se trabaja de una manera incluso a veces más informal, que se colabora más, se tiene mayor mentalidad de sacar nuevos productos antes, mayor velocidad. Eso es un cambio muy grande en muchos sentidos. O sea, hay un poco, a veces digo, lo del sistema operativo, ¿no? De la empresa, un poco la forma de trabajar de la empresa. Y eso toca, como siempre suele decir, se toca no solamente la parte tecnológica, no solamente la parte de procesos, que es un poco más lenta que la tecnológica, sino algo que es mucho más difícil, que es la parte cultural. Que eso, si yo estoy acostumbrado a trabajar una cosa o una organización con muchas personas están acostumbradas a trabajar de una manera, el que eso cambie es costoso. O sea, yo creo que lo que puede faltar, y me permito un poco decir esto, es mayor empuje desde el punto de vista del liderazgo de los bancos. O sea, desde cuando la gente que trabaja en los bancos y que no, cuando reciben directamente mensajes de agilidad e involucración total desde el liderazgo de su banco, eso sin duda acelera. Eso sin duda acelera mucho. Yo diría que serían estas cosas. Yo no creo que, o sea, yo creo que no es un tema, para lo bueno y para lo malo, no es un tema exclusivo de Latinoamérica, digamos, es un tema que es bastante universal, digamos. Es un tema que tiene mucho sentido con la idiosincrasia de la banca, ¿no? De los medios financieros, el control más estático, más analítico, y luego te metes desde un planteamiento industrial a un planteamiento más tecnológico y eso pues cambia las dinámicas y eso es un proceso lento. Perfecto, perfecto. Mira, tenemos una pregunta de Priscila que nos dice, y va un poco relacionado también a lo que recién nos comentaste, de cómo ves la adopción del Open Banking en Latinoamérica. Pues yo veo que está en una fase inicial. Yo creo que va a llevar unos años y y me permito decir que por lo que yo he visto, yo creo que el proceso no va a ser muy rápido, o sea, no veremos en 2 años pues muchísimas transacciones utilizando Open Banking en los países hasta que algunos actores, algunos bancos hagan partnerships importantes. Y algunos están moviendo en esa dirección, algunos han empezado. Pero yo creo que va a ser digamos, el negocio y el cliente, o sea, el banco y el cliente los que marquen el paso, no la regulación. La regulación, digamos, la chispa que genera que las cosas pasen, pero yo creo que eso pasará, que falta tiempo, me parece, lamentablemente o positivamente. O sea, la fruta tiene que madurar, ¿no? Perfecto, buenísimo. Mira, y otras cosas de las que también te quería preguntar dentro de tu presentación, es una definición que tú pusiste como una definición universal, que para ir pasando de fase a fase es importante ir del Open Banking al Open Finance y terminar en el Open Data. ¿Esto tiene que ser de manera natural o esto tiene que ser así o cómo se tiene que dar este proceso, en definitiva? Porque hoy día vemos y nos toca también conversar con bancos que están trabajando hoy día en data sin haber pasado primero por Open Banking. Entonces, ¿cómo lo ves tú este manejo? Yo creo que eso
No, hay dos enfoques. El regulatorio, es decir, yo marco las reglas del juego y pasas de una fase a otro en los plazos que la regulación dice, los bancos que la regulación diga, y luego está el otro extremo, ¿no? Es decir, yo, desde el punto de vista regulatorio, genero la oportunidad, o sea, yo facilito que esto suceda, facilito que haya acuerdos entre bancos, instituciones financieras y fintechs o big techs, y yo soy más de la opción 2. O sea, yo creo, y lo que yo he visto, y yo creo que hay pruebas de ello, o sea, cómo Estados Unidos está acelerando sin necesidad de una regulación. Hay algo muy básico, ¿no? Los principios de compartición de datos y tal, que por cierto yo tuve la suerte de trabajar en esa iniciativa hace unos años en Estados Unidos. Pero yo creo más en este modelo, ¿no? El modelo de crear el contexto, o sea, que la regulación facilite estos partnerships, que cree seguridad jurídica y entonces eso pasará. Pasará porque es inevitable, es lo que la lógica, digamos, del mercado. Nosotros como clientes, personas o empresas, pasamos mucho tiempo en webs, en RPs, en TMS, y lo normal es que pasen las cosas allí. Igual que yo no me imagino si, por ejemplo, porque los pagos con tarjeta ya realmente es una forma de embedded finance también. Es una forma que ya lleva unas décadas con nosotros. No me imagino que sería pensar que un cliente particular, cuando va a una tienda y quiere comprar algo, que tuviera que después ir al banco, pagar y luego volver a la tienda. Porque ya está, afortunadamente ya puedes pagar en la tienda. Pues eso, que es muy natural, que lo tenemos interiorizado lógicamente todos, pues esto un poco se va a extender el tema. Perfecto, buenísimo. Mire, tenemos otra pregunta donde también, mira, un tema súper importante. Tú nos hablaste mucho del tema regulatorio, de lo que está pasando hoy día justamente en Latinoamérica. Y nos dice, ¿qué es lo más importante para la adopción del Open Banking a nivel regulatorio? Muchas gracias por tu pregunta, Priscila. Pues, o sea, lo más importante para la adopción, o sea, yo creo que hay regulaciones que son más mandatorias, es decir, esto lo tienen, o sea, lo tienen que pasar los bancos. Otras son, o sea, el ejemplo que ponían desde la Unión Europea, ¿no? Es decir, esto tiene que pasar. Tal. Luego hay otras que por eso a mí me gusta mucho una que está al otro lado del planeta, ¿no? Que es la de Arabia Saudí, o sea, que lleva un tiempo. Suena un poco raro, pero tuve la oportunidad de conocerlo y realmente ellos lo que hacen es, me parece muy inteligente. O sea, esto, en vez de decir, voy a regular y decir las reglas exactamente cómo tiene que suceder esto, basándome en lo que yo estoy viendo en otras regulaciones, lo que hacen es aprueban lo que llaman sus sandbox, o sea, como ellos aprueban determinados, pues unas fintechs sugieren unos modelos de negocio, ellos, el regulador SAMA se llama de Arabia Saudí, pues aprueba eso y ven cómo funciona. Y luego cuando ven que funciona, extienden la licencia. Y entonces extraen eso y crean una regulación para extender el modelo, siguiendo ese aprendizaje. Entonces, a la pregunta creo que era Patricia, un poco, a su pregunta, para que se adopte, o sea, las regulaciones se adoptan. O sea, eso no, se crean y se adoptan. No hay, los bancos no tienen ningún margen de, si hay una regulación, se adoptan. Entonces, para que se adopte, solo tienen que, digamos, emitir la regulación y poner un plazo, lógicamente, para el cumplimiento. O sea, poner como suele pasar. Para que esa regulación tenga éxito y que realmente se acelere el uso, que tiene enormes beneficios para las personas y las empresas. Eso ya depende un poco de las salsas que la regulación ayuda vía obligándolo a los actores a abrir o generando el contexto para que eso suceda. Entonces, si se hace bien, y la palabra bien es difícil, ¿no? El poder decir qué significa bien, es lo que hace que se acelere. Perfecto, perfecto, buenísimo, Héctor. Y ya para ir finalizando dentro del webinar, ya y con toda la experiencia, porque me gustó sobre todo que hayas trabajado con muchas empresas
y nos hayas contado desde el punto de vista más experiencia, no tan solo de la parte teórica, sino que cómo has trabajado con las empresas. ¿Cómo ves a Latinoamérica? ¿Cómo ves a la banca? ¿Cómo tenemos que partir? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para partir con este Open Finance? Yo creo que eso es lo más importante, sobre todo quienes nos están viendo y escuchando. Yo creo que Latinoamérica tiene o sea, el beneficio que puede generar un Open Finance es muy alto, en muchos sentidos. Uno de ellos es que, aunque tras el COVID la digitalización o la bancarización, perdón, de la población pues ha crecido, pero iniciativas como Open Finance, con un marco regulatorio adecuado, o sea, puede generar que muchas fintechs o compañías, utilizando servicios bancarios abiertos, puedan, si se crea un marco regulatorio adecuado, puedan ofrecer sus servicios a población, productos muy enfocados a población que hoy no está bancarizada en Latinoamérica, en algunos países. Y eso tiene un enorme valor, pero a mí, vamos, que habrá que verlo, habrá que ver cómo avanzan las regulaciones y habrá que ver cómo se mueve esto, pero eso es una oportunidad muy grande. Luego, yo creo que en la región, es un poco también tiene la ventaja, digamos, de que tiene, o sea, pues es un mercado que si bien no está bajo la misma regulación, pero sí tiene similitudes. O sea, no hay diferencias entre los países, en mercados, pero hay algunos países que tienen como unos pocos bancos que, digamos, controlan casi toda la cuota y entonces es más difícil que haya una apertura, digamos, de forma natural, tiene que ser más la regulación, y otros que no es tanto así, ¿no? Pero yo creo que la combinación ¿sabes?, de bancarización y el espíritu emprendedor que existe en Latinoamérica, o sea, pues eso es una combinación muy grande, muy buena, por ejemplo, comparada con Estados Unidos. Es muy emprendedor también, pero Europa, por ejemplo, es menos, un poco emprendedora, ¿no? Como cultura, ¿no? Y yo creo que el contexto es muy bueno, me parece, para Open Finance en Latinoamérica. Perfecto. Buenísimo, Héctor. Yo te agradezco el tiempo, no sin antes, bueno, decirles a todos que, como los dije al principio, este webinar va a quedar disponible en nuestro canal de YouTube para que lo puedan revisar las veces que ustedes quieran. Seguirnos también porque vamos a estar con Red Hat no tan solo haciendo webinar durante este año, sino que vamos a estar también de manera presencial en algunos eventos dentro de la región. Y también sigan a Red Hat, porque ustedes también están haciendo muchos eventos de manera presencial y varios webinars bastante interesantes. El año pasado hicieron algo relacionado con el Mundial, así que siempre están mezclando también la parte protocolar que tenemos en la industria financiera con la parte lúdica. Así que felicitaciones al equipo de Red Hat. Héctor, un placer como siempre tenerte con nosotros desde España, que tengas un buen término de día y nos seguimos viendo. Agradecerles a todos los que se conectaron a través del ciclo de webinar que tenemos para ustedes. Un gran abrazo para todos. Chao, Héctor, que estén muy bien. Chao, gracias.